Sí. Bueno, buenas noches, ya les había saludado. Y el día de hoy recuerden que estamos viendo la primer carta de Pedro. Y bueno, parte de lo que vamos a estar viendo es esto, que el lema de estos estudios es ánimo para seguir adelante. Eh, Cuando el pastor, bueno, cuando conversamos de qué título, más bien de qué libro, Antiguo Testamento, o qué carta íbamos a elegir, evaluando y viendo la realidad, bueno, yo tenía en mente otra cosa, ¿no? Acerca de esto. Pero él me dijo, mira, yo creo que un buen estudio podría ser Primera de Pedro, porque Primera de Pedro nos va a reforzar acerca de algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, reforzar esta fortaleza en medio de adversidades. Prueba de ello lo vemos porque, bueno, si han conectado recientemente y no saben un poco el trasfondo, les cuento que la carta fue escrita a creyentes que habían sido dispersados. Ahora recuerden que mucho de este ejemplo es interesante. Hay un Pedro antes, durante y después de Cristo. Antes de ser creyente era un pescador, todos lo sabemos. Hay un Pedro durante el proceso de discipulado con el Señor Jesucristo. Y vemos que un Pedro que era impulsivo, un Pedro que a veces, yo he escuchado algunas predicaciones, algunos comentarios de que se habla de Pedro como una persona eh, que primero actuaba y luego pensaba, pero mi percepción creo que es un poco diferente porque, perdón, yo veo un Pedro que cuando el Señor está en medio de la tormenta, él es el único que se atreve a ir y los demás se quedaron asustados. Es cierto que duda, cae, pero él fue el que se aventuró. Entonces, más que verlo como un hombre impulsivo y que actuaba y luego pensaba, yo creo que era un Pedro realmente valiente. También me llama la atención que durante el proceso de discipulado siempre había tres que el Señor apartaba: Santiago, Pedro, Juan y Jacobo. Siempre los apartaba y tenía un tiempo especial. Estaban los 12, pero había un grupo aparte donde estaban los tres y está él. Ahora, pasó tiempo con el Señor, invirtió el Señor mucho tiempo con ellos, pero lo que me llama la atención, que él dice que nunca iba a negar a Cristo, que siempre iba a estar aferrado a él y le dice el Señor, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y uno podría decir, no, el Señor lo desecha, nunca más lo vuelve a usar. Vean la cronología como se los estoy mostrando. Pero llegamos al libro de Hechos y en el capítulo 9 vemos que un Pedro empieza a madurar en su fe, porque se acerca, perdón, Hechos capítulo 10, corrijo, Hechos capítulo 10, llega con Cornelio y le dice, tú sabes que para un judío no es digno hacer esto. Y recuerdan, estoy parafraseando el contexto, pero ¿qué me llama la atención? A partir de allí, llegamos al capítulo 15 y a lo largo, en el mismo llamamiento de Pablo en el capítulo 13 y de ahí en adelante del capítulo 10, Pedro empieza a tener mucha importancia dentro de la vida cristiana. Véanlo, es el primero que se atreve a dar el gran sermón en Pentecostés. Pero no para allí. Llegamos, si ustedes traen este trasfondo y vienen siguiendo la cronología, perdón, la biografía de Pedro, y llegan a primera de Pedro y dice, este Pedro era un Pedro maduro. Allí recién toda esa información que venía atesorando o ese cúmulo de información da fruto y vemos un Pedro maduro que incluso se atreve a decir, dice, la que me llama la atención, dice, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Y Pedro sabía bien a qué se refería eso, porque Pedro había sufrido, Pedro había estado con el Señor directamente. Miren, se dice que más o menos estuvieron 3 años aprendiendo del Señor y no estaban listos. Imagínese usted y yo, vamos a pensar que usted haya tenido un discipulado realmente espectacular o especial, vamos a llamarlo así, y que la persona que lo discipuló realmente hizo un excelente trabajo.
obviamente, en la gran misericordia del Señor no podemos comparar el trabajo de este hermano con el trabajo del Señor, ni tampoco la vida de Pedro con la vida de usted o la mía. Pero vea, el Señor invierte 3 años y no estaban listos. Entonces, no estoy diciendo esto que tu discipulado no sirvió, no. Yo estoy diciendo que así como Pedro necesitó un tiempo de maduración para poder llegar a entender, es lo mismo que necesitamos nosotros. No te sientas incómodo, no se sientan incómodos si a veces probablemente tenemos una reacción como Pedro después de conocer tanto. Y miren, yo creo, es mi apreciación, a veces como creyentes nos caemos en las cosas más fáciles. Quizás entendemos bien la doctrina y me pueden decir versículos de memoria y me pueden defender su fe, como dice también Pedro, eh, eh, presentándote tú como ejemplo ante a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y puede ser que ustedes me den un debate, en un debate teológico, puede ser que ustedes refuten y digo, qué bueno, pero como dicen acá, ahí donde las papas queman, es como decir, pero ¿cómo me fui a caer en esto? ¿Y cómo me equivoqué en esto? Porque es parte del proceso. Entonces, lo que, por eso que el lema tiene este objetivo, ánimo para seguir adelante. Y de nuevo, con esta información, si Pedro o esta carta tiene ese título, es porque Pedro sabía muy bien, a pesar de que negó a Cristo, a pesar de que rechazó a Cristo, no obstante, Cristo lo usó grandemente. Entonces, dentro del ministerio, todos somos útiles, todos. El asunto es qué tanto vamos a dejarnos usar. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser instrumentos de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser estos pilares que Dios desea? Y bueno, aquí el título también nos dice, las evidencias de una vida santa. ¿Cómo tú evalúas que realmente estás caminando con el Señor? ¿Cómo yo evalúo que estoy caminando? Porque ya estudié 4 años y ya entonces estoy en otra esfera espiritual. Quizás porque tú evangelizas mucho, eres líder de algún ministerio o tienes muchos años en la iglesia. ¿Eso ya es evidencia de que vives una vida santa? Hermanos, el tiempo dentro de una iglesia, las horas que tú y yo invirtamos estudiando de la palabra, eh, pueden llegar a generar esta madurez, sí, pero no siempre es así, porque va a depender, puedes convertirte en un gran pensador teológico o de la doctrina de Dios y ser experto en Biblia, pero no vivirla. Ayer en la mañana, perdón, estaba repasando Pedro también. No, Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y nos desafía. Yo puedo decir, no, Francisco conoce ciertas cosas de la Biblia. Y diría, a ver, espera, pero ¿cuánto vive? Y ahí es cuando está el desbalance, ¿no? Pero bueno, no es, el objetivo, les digo, no es avergonzarnos. El objetivo es animarnos. Todos siempre necesitamos mejorar algo, siempre. El que diga que no, también la Biblia le llama a eso mentira y la mentira es pecado, entonces entra dentro del grupo. Así que todos necesitamos. Bueno, entonces, bienvenidos a la reunión. Es una alegría, y ya le digo, con esa pequeña introducción, vamos a empezar a desarrollar este estudio. Vamos a empezar a ver cómo Pedro nos empieza a dar unos consejos prácticos para evaluar una vida santa. Entonces, lo primero que vamos a ver, voy a mover un poco aquí para que vean. Ahí está mejor. Bueno, miren. Primero, abren su Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Y aquí Pedro empieza a mostrar algunas cosas. Dice, mira, ¿quieres verte una persona realmente, quieres ser una persona realmente que vive una vida santa? Bueno, mira qué dice acá. Adrián, ¿puedes prender tu micrófono y leer para que participemos y no se haga tan monótono? Primera de Pedro 1:22, por favor. Ya, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ujú.
para el amor fraternal, dice acá, ¿ok? Pero miren, ¿qué es lo que empieza a decir primero? La única forma de poder modificar o purificar las almas y una de las evidencias de una verdadera conversión es el amor. Recuerden que a veces es triste, y yo creo que todos hemos pasado algo así, cuando quizás en las iglesias, quizá confundimos la palabra amaos unos a los otros, y escuchaba una predicación de un latino, decía, a veces nosotros lo confundimos y es armaos los unos a los otros, o sea, como que estamos en guerra. Y mira, Oscar, busca por favor el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que Y, también os améis unos a otros. y el 35, porque a mí me faltó, perdón, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Interesante, ¿no? Como Juan nos dice, bueno, el Señor mismo le da este mensaje a Juan. Juan lo escribe y dice, bueno, en esto conocerán mis discípulos, si se aman. Y Pedro dice, una evidencia importante dentro de esta purificación o de esta renovación del alma es el amor. Y dice el amor fraternal, no fingido, porque es probable que sí, yo pueda decir que amo a un creyente, que valora a un creyente, pero aquí dice es no fingido, o sea, algo realmente sincero. Gran desafío, si nos cuesta como creyentes amarnos, tolerarnos dentro de la iglesia, hay muchas cosas que mejorar. Ahora, todos tenemos cosas que a veces no están marchando conforme a los principios bíblicos. Les decía, bueno, recuerda el título, ánimo para seguir adelante y corregir aquellas cosas. Yo creo que si somos honestos, a veces no estamos a la altura realmente de este principio. Amamos probablemente a los que son más afines a nosotros. Amamos probablemente a los que se llevan mejor con nosotros o tenemos más amistad. Pero aquellos que quizás son diferentes y dentro de una congregación hay todo tipo de temperamentos, probablemente nos cuesta aplicar el principio. Ya, pero es parte, dice, bueno, ejércelo, porque no es una opción, es un mandato, dice, un nuevo mandamiento os doy, y es desafiante. También, mira, hermano Daniel, ¿puede leer 1 Pedro 1:23, por favor? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ujú. Ahora, aquí es sencillo, ¿no? Probablemente dice, bueno, siendo renacidos, todos sabemos que es el renacer o volver al nacimiento de nuevo. Recuerde que allá el Señor tiene una conversación con Nicodemo y en la mente de Nicodemo dice, bueno, ¿cómo tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Y le dicen, el Señor, es que Nicodemo, perdón, no estoy haciendo alusión al nacimiento físico, estoy haciendo alusión al nacimiento espiritual. Y mira, yo leo Romanos 10:17 y Daniel Rojas, ¿puedes buscar segunda a los Corintios 5:17, por favor? Yo leo primero Romanos 10:17 y después Daniel, hermano Daniel, que nos ayude allá. Romanos 10:17, miren lo que dice. Y refuerza lo que estamos viendo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú llegaste a Cristo, pero no te predicaron el Evangelio, no te guiaron por medio de la Biblia, bueno, no digo que no hay un renacimiento, probablemente te va a costar madurar más porque no ha habido un quebrantamiento de corazón y no ha habido una justificación por medio de la persona de Cristo. Pero cuando entendemos que a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de una campaña, Dios puede usar miles de formas, pero cuando entendemos la realidad y esta fe pasa a ser práctica, hay un cambio. Y mira, segunda los Corintios 5:17, Daniel, por favor.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nuevamente refuerza, ¿no? Siendo renacidos de una simiente o de una herencia incorruptible, hablando de lo espiritual, no de la corruptible. Romanos capítulo 5 del 12 al 18 habla y dice, en el Adán, hay dos Adanes, presenta el argumento así. Uno condena y uno salva. En Adán todos somos pecadores y todos nacemos con pecado, pero en Cristo todos somos vivificados y hace una comparación de tal forma que dice, sí, Adán condena, pero Cristo salva. Y vuelve a llegar porque es la simiente espiritual incorruptible. Cuando entendemos esto, nuestra conducta debe de empezar a cambiar y ha cambiado. Miren, yo creo que desde el momento que entendemos las consecuencias del pecado, en el momento que asumimos nuestra culpabilidad por el pecado y en el momento que confiamos en Cristo como el único que puede limpiar el pecado, se genera esta transformación o este nacimiento como tal. Y empieza a haber cambios. Algunos cambios van a ser evidentes y van a ser radicales. Y algunos pecados, lamentablemente, el proceso va a ser lento. Yo tengo que ser honesto. Antes de ser creyente, yo hablaba muchos garabatos porque no era parte de mi papá o de mi mamá el hecho que lo hicieran. Era pecado que yo asumí y para mí era normal hablar en doble sentido, vulgar obviamente, pero con mucho garabato. Pero en el momento que entendí quién era, fue lo más fácil en teoría, y bueno, sí fue fácil en realidad, deshacerme de ello porque yo ya no utilizo el garabato, por ejemplo, para poder conversar. Ahora converso y puedo bromear, pero no, ya entendí que no es necesario usar una vulgaridad para reírnos. Entonces dije, bueno, pude hacerlo, pero en otras cosas probablemente, y es seguro, me está costando más generar este cambio. Y lo mismo puede pasar en ustedes. En el momento del nacimiento hubo cosas que se quitaron de raíz y ni siquiera se han vuelto a arraigar dentro de su estilo de vida, pero hay otras que están costando. No es que no han sido renacidos, es un proceso, es trabajar más en ellos. Miren, versículo 24 y 25, ¿quién más está? David, ¿los puedes leer, por favor? Primera de Pedro 2, no, Primera de Pedro 1, perdón, 24 y 25. Okis. Ay, perdón, 24, 25. Porque toda carne. Wake up. ¿Estoy activado o no? Sí, ya. Sí. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sí. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias. Texto similar al que dice Isaías 46 al 8. ¿Qué está mencionando acá? Dice, bueno, a través de la palabra se genera este cambio. A través de esa palabra y el evangelio que ha sido anunciado genera, y hace una comparación, dice, la hierba se seca por un periodo natural o un proceso natural, pero en cambio la palabra es viva y dice, y se renueva por medio del evangelio. Cuando nosotros escuchamos este mensaje, cuando nosotros depositamos la fe, se generó este cambio. Ahora, algo interesante que también dice, permanece para siempre. La Biblia no está limitada. Podrá tener, hace 2021 años atrás, se dio el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no ha cambiado, sigue siendo el mismo mensaje. Lo que pasa que los seres humanos hemos alterado el mensaje y nos hemos desviado del mensaje original. Y por eso que hay un evangelio diferente. Pablo enfrentó a los Gálatas, dice Gálatas insensatos,
¿Quién nos engañó para seguir un evangelio diferente? Y dice, no que haya otro, sino que dice, habiendo iniciado por la carne, o digo, habiendo iniciado por el Espíritu, terminaráis por la carne. Hace un contraste y le dice, si ustedes aprendieron el evangelio de esta forma, ¿por qué se desviaron a algo diferente? Y es una realidad, cada vez vamos a darnos cuenta que el evangelio para algunos grupos lo han alterado y a veces hay razones muchas, ¿no? No nos toca evaluar, pero probablemente porque si es menos agresivo, menos ofensivo, puede acercar o ganar más gente. Pero Romanos 1, 16, 17, Pablo les dice a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es el poder del evangelio. Usted y yo llegamos a Cristo, usted y yo fuimos renacidos no por la capacidad del predicador, no por la capacidad o el don del hermano, aunque pueda tener el don de evangelio. Usted y yo llegamos a Cristo porque el poder radica en el propio evangelio, porque el Espíritu Santo es quien le otorga este poder para poder cambiar y transformar vidas. Entonces, cuando entendemos eso, dice, bueno, es tan maravilloso ver cómo hemos pasado de muerte a vida y cómo hemos pasado de ser enemigos a amigos de Dios, cómo pasamos a ser personas con una condenación eterna, ahora personas con una libertad eterna. Y son cambios radicales. Y ayer me llamaba la atención, no, ayer fue el lunes, el domingo, perdón, la predicación, porque decía el pastor algo bien, bueno, mucho de lo que dijo fue cierto, pero a mí lo que me llamó la atención, nos enfocamos tanto en la tierra que nos olvidamos de la realidad del cielo. No es malo el trabajo es algo que Dios estableció incluso antes de que el hombre cayera, no es una maldición, Dios lo estableció. Adán y Eva antes de que cayeran ya trabajaban el huerto, lo labraban. El problema es no solo el trabajo, vamos a hablar lo general, cuando hay cosas que nos alejan de Dios y ahí es personal, no puedo decir la lista porque no me toca a mí evaluar la lista, pero ¿qué es lo que te aleja de Dios? ¿Qué es lo que te atrae más que Dios? Y que a veces pues termina cediendo y dejando a Dios probablemente en segundo o tercer plano. Y por eso dice, bueno, cómo evaluar las evidencias de una vida santa? Bueno, cuando tú pones por sobre todas las cosas primero a Dios. ¿Es complicado? Sí, mas no imposible. Bien, llegamos al capítulo 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere compartir algo? Es libre de hacerlo hasta lo que vamos viendo. Pretendo que puedan participar. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? Puede hacerlo. ¿No? Bueno, continuamos. No hay problema. Miren, llegamos a 1 Pedro y ahora en capítulo 2. Pedro ahora empieza un comentario diferente, pero reforzando lo que viene mencionando. Y mire, dice, desechando, y aquí está la clave, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, mira, una evidencia de una vida santa es cuando esto ya no es parte de ti. ¿Cuál es la idea de desechar? Y siempre a mí me llamó la atención cuando lo escuché de una predicación que me dijeron, tú tienes basura en tu casa, pero hablando basura, comida, un pescado de hace la semana pasada, lo que sea. La basura, una vez que se arroja y se la llevan, hablando normalmente, nosotros no vamos a buscar de nuevo eso. Es algo que ya se fue, es algo que ya no nos sirve y simplemente lo desechamos. Pero algo interesante, algo que me llama la atención,
que utiliza la misma palabra o el contexto similar para decir, mira, así como tú, cuando tú te desechas de algo porque ya no te sirve, de la misma forma, deshazte de estas cosas. Y dice, malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, todo eso, sácalo. Interesante que no da una opción como para decir, lucha para no hacerlo, esfuérzate para no caer en ello. Pedro dice, sácalo. No es que lo luches con él, elimínalo. Es más, ni siquiera da la opción de poder decir, bueno, es que estoy luchando con esto. Dice, no, es que lo tienes que sacar. No hay opción. Pedro Lo otro, tiende a... Sí. lo otro interesante que creo yo de esto es que toda esa lista o muchas de ellas son cosas muy, muy internas. O sea, claro, lo que comentáis tú del garabato y todo eso, claro, uno externamente lo puede eliminar y se fue nomás. Pero todo esto que está acá es mucho más difícil de sacar, porque está muy, muy metido en la vida. O sea, el tema de la envidia, el tema del engaño, Ujú. la hipocresía también, que podemos mostrar una careta, ¿cierto? Y en el fondo ser otra persona. Eso sí que es difícil de sacar. Sí. Y lo que decías es cierto. Las cosas que todos ven, obvio que son las primeras que eliminamos, por lo general, ¿no? Porque dices, no, mira, él es bien buena persona y todo. Sí, mira, por alegría y felicidad, sí. Pero en el fondo, si hay una actitud negativa, ¿qué se guarda? Rencor, amargura. Y ahí donde dice, recuerda Efesios 4:32, esa lista dice, quítese de vosotros pues todo enojo, ira, amargura, maledicencia. ¿Por qué? Porque son cosas, lo que decía Oscar, son tan internas, pero que afectan y tarde o temprano dan a luz y no podemos eliminarlo. Mira, allí mismo, Oscar, ¿Puedo, sí, para no quedarme con la idea, sí, sí, dale. sí, para unir un poquito con lo que estuvimos viviendo las semanas pasadas, cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, hay una regeneración. Por lo tanto, este cambio, como bien decía Oscar, es de adentro hacia afuera. Mm, Pero creo yo, en mi opinión, que podemos, hablemos en buen chileno, podemos vender la pomada, colocarnos careta y todo, pero siempre lo que hay dentro de nosotros, lo interno, tarde o temprano se va a reflejar en lo externo. mm, Me explico. Por ejemplo, si todavía está en nosotros la ira, al más mínimo roce nos jugamos una pichanga y ahí va a salir lo que nos cuesta cambiar. Creo que lo interno, eh, lo malo que tengamos, que quede aún, tarde o temprano se va, o siempre, de hecho creo que se va a reflejar en lo externo. sí. Ujú. Creo que la mejor forma de conocer a las personas no tanto es hablar uno, sino que aprender a escuchar. Y la Biblia dice pues, de lo que sale de la boca del hombre y de lo que está en el corazón. Por eso es tan Ujú. importante este tema, lo que bien decía del Oscar. Sí. Ahora recuerden, la misma, a lo largo de pasajes bíblicos dice, literalmente, por sus frutos los conoceréis. Porque yo puedo aparentar que nunca me enojo, que nunca pienso mal. O sea, puedo tener una apariencia, sí, pero tarde o temprano va a dar frutos si realmente es algo mío o no es algo mío. Ahora también, mucho de esto también de lo que debemos recordar es que la mejor forma, miren, yo veo más ventaja cuando somos honestos delante de Dios y decir, Señor, me cuesta esto. Señor, no, no lo he eliminado, ayúdame. Y cuando uno se acerca, dice, acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, es cuando veo que Él empieza a obrar. Pues yo digo, no, eso no es parte de mí. Yo ya lo eliminé. Es más, ni siquiera lucho con ello. Es muy probable que ahora tengo que luchar con otra cosa. Y eso se llama orgullo. Ahora, esa palabra está tan arraigada que nos va a costar delante de otro
Y más, a veces es más triste cuando delante del Señor no reconocemos que realmente necesitamos hacer cambios. Probablemente delante de otro me cueste, porque va a decir, bueno, ¿y quién lo puso a él para evaluarme a mí? Y quizás entra ahí esa incomodidad. Pero cuando es delante de Dios, dice, bueno, Dios va a decir, bueno, no es de que te guste cambiar, es que tienes que cambiar. Y delante de Él, o sea, yo veo, para mí, bueno, más bien, yo trato cada día de mostrarme, ¿sabes qué? No soy quien, tú sabes bien que yo no soy quien debo ser, me falta cambiar muchas cosas. Porque si no, obviamente, hay más desafío. Miren, aquí tengo Efesios 4:32, vamos allá. Y nos presenta el lado opuesto de lo que dice Pedro. Efesios 4:32. Y este lo leo yo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y mire, aquí está complicado. Perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí ya, entre Pablo y Pedro nos dieron duro. Dice que hay que perdonar. Dice, así como Cristo te perdonó, tienes que hacerlo tú. Es que es complicado. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Ahí cae por tierra el dicho que muchos dicen, solo Dios perdona, yo no puedo perdonar. ¿Sí? Dice, bueno, si no eres creyente, obviamente no vas a poder perdonar porque no tienes esta fortaleza que da el Espíritu Santo. Pero si somos creyentes, ya es un mandato, no es una opción. Y ahí se complica la cosa, ¿no? Yo puedo sufrir la herida de alguien, la humillación, lo que sea, sí, pero Dios dice, perdona. El Señor es complicado, así como yo te perdoné, perdona. Y los estándares, ahora dice primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice que sus mandamientos no son gravosos, entonces se pueden cumplir. Avanzando, allí mismo, Adrián, primera de Pedro 2:2, por favor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ujú. Práctico, ¿no? Dice, bueno, y todos, ustedes, bueno, creo que todos tienen, salvo David que está aquí, ¿quién más? Bueno, David y yo no hemos tenido familia todavía, ¿no? Pero todos ustedes entienden mucho mejor ese versículo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice para que por ella crezcáis para salvación. Y creo que todos sabemos, cuando ven en la comparación que hace Pedro, dice, así como un niño revienta los tímpanos de alguien haciéndole ver que tiene hambre y que necesita la leche, dice, de la misma manera, tú deberías de acercarte a la Biblia. Es interesante, decía, bueno, ¿cuántas veces yo anhelo la misma búsqueda de la palabra como el niño anhela el hecho de poder pedir este alimento? Y yo decía, a veces no es, sí me alimento porque sé que para mí es una necesidad, pero no con la misma necesidad que tiene ese niño. Pero es un desafío. ¿Quién más está? David, ¿puedes buscar Hebreos 4:12, por favor? Ok. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, ¿cómo? A veces, bueno, mi apreciación también, como dice Adrián, para no imponer mi pensamiento, pero es posible que a veces nos cuesta acercarnos a la Biblia porque la Biblia realmente me va a exponer quién soy. Y si yo leo que dice que hay que dejar el pecado,
que hay que dejar de los malos pensamientos y me empieza a dar una serie de consejos. Ah, no, pues sabes que me están retando, mejor no me acerco. Y a veces por eso que cuesta. ¿Pero por qué? Porque no estamos viviendo una vida santa conforme a lo que Dios desea. Pero de nuevo, nunca es tarde para regresar a los principios bíblicos. Él sabe que nuestra naturaleza humana, mira, y la realidad es que es más fácil hacer cosas, y no todo es malo fuera del cristianismo, pero a veces es más fácil invertir el tiempo en alguna otra actividad en la que quieras, incluso hasta compartir con otra persona, que dedicar un tiempo para la lectura bíblica. Entonces, es una lucha. Aquel que yo también creo, también mi apreciación, si hay alguien que dice que no lucha con su lectura de la Biblia o la oración, yo creo que está mintiendo. Porque todos luchamos, en algún grado todos luchamos, algunos menos, algunos más, pero hay una necesidad. Porque el cansancio, el exceso del trabajo o la misma comodidad, no, hoy escuché la predicación en la mañana, probablemente si es domingo, ya estoy completo, no necesito más. No, eso es parte de un complemento, pero es un desafío. Y terminamos con Primera de Pedro 2:3, que dice así. Y mira, este versículo es la pauta importante para una vida santa. Si no hay una vida santa, si te cuesta acercarte a Dios, si te cuesta vivir conforme a los principios que Dios quiere, es probablemente que está faltando un ingrediente o un elemento importante. Y mira el versículo 3, dice, todo esto se va a dar, la leche, el deseo de la leche, el desechar la mentira, el renacimiento, el amor fraternal. Bueno, solamente si es que habéis gustado la bondad del Señor. Si ya disfrutaste de esto, si has entendido quién es Cristo, si estás en Cristo, obviamente todo esto se va a poder cumplir porque lo conoces. Pero aquellas personas que no han tenido esta relación con Dios, aquellas personas que no se han acercado a Dios, es probable, bueno, no es probable, es un hecho que no van a poder vivir conforme a los principios cristianos. Porque, ¿saben por qué? Y no es porque Cristo ponga estándares altos, porque si vivimos por el Espíritu Santo es quien nos capacita para poder realizar estos principios. Pero si tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza, va a haber desánimo, va a haber cansancio, va a haber frustración y como tal no hay un crecimiento. Entonces, el resumen de todo esto es, las evidencias de una vida santa te van a llevar a valorar los principios bíblicos, a vivirlos y principalmente a acercar a otros para que puedan vivir estos principios. Es un intercambio. Yo recibo, yo me alimento y ahora me toca a mí compartir. Y eso también es una evidencia de una vida santa. ¿Por qué? Porque si me estoy alimentando, voy a querer compartir con alguien más acerca de esto que yo sé que es bueno. Así que, bueno, dejamos allí. Voy a poner en mute para